Amén, hermanos. Buenas noches, la paz de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, papá, por traernos. Gracias, Dios, porque queremos que desde el fondo del corazón salga ese agradecimiento. Señor, no queremos que ni un día sea, Señor, un día de rito, de costumbre, sino de verdad de que añoramos tu presencia, de que, como decía David, Señor, que un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón siempre esté agradecido. Y el momento que el corazón de pronto quiera enfriarse, por favor, avívalo. Avívalo para siempre servirte, para siempre amarte, Señor. Gracias por esta noche, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, gracias por hacer tan lindas obras, Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te agradezco, papá, te bendigo, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Estamos con no sé si me puedes aumentar un poquito, por favor. Estamos con el león de la furia, ¿no? El león que lastima con palabras, con acciones. Y es un animal que es el octavo león que estamos viendo, que ataca mucho a la iglesia a través de problemas y situaciones inclusive que uno la guarda, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo tanta matanza, tanta muerte ya con los hijos de Jacob, venganzas? Hemos visto con Abraham, hemos visto tantas cosas que las palabras o las acciones pueden herir terriblemente. Hoy tal vez para ir a esto quisiéramos hablar de algo que habíamos hablado ya la anterior vez, aunque sin las diapositivas, ¿no? Porque por un error me había olvidado. Pero sí hablar acerca de cómo combatir un corazón furioso, ¿ya? Ahora, los corazones sí existen cuando se alberga, hay iras pasivas y iras activas. Lo hemos visto también cuando Jacob, su ira estaba ahí aguantándose. En cambio de sus hijos era una pasión, una ira bien violenta, ¿no? Que salió rápido. Iremos con esto. A la anterior clase hemos visto sin diapositivas. Todo salió de mi memoria, creo que hubo más bendición inclusive, pero que lo hagamos hoy, ¿ya? 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahvé no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba amargamente y no comía. Esa palabra así es bien interesante, ¿no? La que está abajo y la que está arriba, dice, ¿no ve? Si leemos, dice así hacía cada año, ¿ya? O sea, cada año que subían a adorar, esta mujer la irritaba. Pero la otra palabra así dice que era continuamente. Si seguíamos, dice no, así hacía cada año cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba así. Pero cuando uno lee en el texto hebreo, dice que oportunidad que tenía, la molestaba a Ana, ¿ya? Y tanto fue que la irritó, ¿no? Hemos visto que explotó. Ahora, vimos algunas cosas de acá. Una prédica que escuché me gustó, ¿no? Bienvenida, Penina, a mi vida. Porque si no hubiera una Penina, nunca hubiera habido un Samuel, ¿no? Si no hubiera alguien que nos pruebe nuestra vida interior, ya como Penina, nunca saldrían las bendiciones. O sea, de la esterilidad vino la profecía. O sea, como le digo, de algo que estaba oculto vino una gran bendición. Ahora también hablamos algunos puntos acá. Ella nunca fue estéril, o sea, no fue estéril. Hay dos palabras, estéril y infecunda, creo, las voy a tratar de recordar para hacer las definiciones. Pero lo que yo intento decir es que esta mujer siempre fue fértil, pero que Dios le cerró el vientre. Ahora hemos preguntado, ¿no? Causas, motivos, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ahora también hablamos que uno de los nombres, un significado, el significado del nombre de Ana, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Gracia, total gracia. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer con total gracia pueda vivir esta situación? Ahora yo resumo un poquito lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Decía,
Dios tiene un plan para nosotros, un plan establecido. Y el plan que Dios tiene es levantarnos, progresarnos en el plano espiritual, las cosas que Dios quiere. Pero aún a pesar de que la gracia esté con nosotros, hay algo que impide que eso salga. Entonces Dios tiene que cerrar algunas veces, ¿ya?, bendiciones para ser tratado en la vida, y una vez tratado recién salga la gracia en sobreabundancia. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que acá, ya, esta joven había un problema que tenía, aunque no pareciera, ¿no? Porque aquí la que parece que es la problemática es Penina. Vayamos. Es bien difícil entender, yo digo, no, muchas cosas. Es difícil entender que la gloria viene la gloria viene cuando el sufrimiento le antecede. O sea, primero uno pasa vergüenza, pasa humillación para que venga la gloria. Ahora, no es porque Dios quiere hacerlo porque quiere, ¿no?, sino que los pasos a veces son estos. Ahora, no es porque también la situación debe ser así, sino porque hay algo que Dios tiene que trabajar en mi vida. Por ejemplo, el caso de María. La mayor vergüenza para ella, ¿cuál fue? ¿Qué estaba? ¿Pero cómo? Porque la situación de estar embarazada no es una vergüenza. ¿Perdón? Sí, porque apareció embarazada antes de estar casada. Hasta ahora los judíos y muchas personas que no creen en Jesús atacan y dicen que Jesús fue producto de un matrimonio ilícito, ya, de una situación no correcta. Entonces María tuvo que soportar vergüenzas, tuvo que soportar humillación, tuvo que soportar muchas cosas, pero para ver qué gloria, nació Jesús. Ahora podríamos ver muchos otros antecedentes de otros personajes que Dios lo permitió. ¿Ya? Entonces, si voy a este momento y concluyera por decir, yo no sé qué momento estemos viviendo, tal vez es un momento de vergüenza, humillación, un momento muy duro que estamos pasando. Ahora, la Biblia dice tácitamente, ¿no?, que todo ayuda a bien. Entonces, algo pasa en nuestras vidas, algo Dios quiere trabajar para que la gloria futura se vea. Cuando yo entiendo esto, entonces comprendo, ¿no?, que lo que está sucediéndome ahora, si es fuerte, si es duro, tiene una gloria. Entonces, ¿cuál sería el objetivo ahora? Pasar ese tiempo. Y eso es lo que es difícil. Porque para Ana no es nada sencillo. No es nada fácil que una señorita o la otra esposa la humillara. Ahora habíamos dicho, ¿no?, bíblicamente, dentro de la voluntad de Dios, tener dos esposas no era correcto. Pero por situaciones de infertilidad o esterilidad, ya pasa que el hombre, para tener descendencia, toma una segunda mujer. Pero ahora hemos dicho, ¿no?, el Cana le amaba, pero nos hemos preguntado en la anterior clase, ¿cómo puede amar y traer otra mujer? ¿No era estar igual que Zacarías con su esposa, mucho tiempo, hasta ancianos, y mostrar el amor? Bueno, no todos son iguales. Entonces, ¿hubo un problema? Sí. Y peor, cuando Ana está con su esposo, no llega a tener hijos. Y en cambio Penina tiene 10 hijos, entre hombres y mujeres. Entonces desde ahí le va incitando. Cuando vayamos a ese lugar, hace que salga en ella un enojo y hace que actúe hasta violentamente, que lo hemos visto, que lo vamos a ver de a poco esta situación, que avancemos. O sea, el enemigo quiere incitarnos, el enemigo quiere que reaccionemos, el enemigo quiere que de alguna manera saltemos por las cosas que están pasando. Pero vamos a ver la reacción de Ana, cómo ella peleó, cómo luchó contra este corazón furioso. Entonces, a veces, como les digo, el camino para una gloria, a veces la humillación, es la vergüenza y los momentos duros que hemos pasado. Algunos tal vez estemos pasándolo, pero Dios tiene grandes planes. Entonces Ana se llama llena de gracia. Gracia quiere decir lleno del favor de Dios. A ver, por favor, busquen Salmo 127:3, si no me equivoco. Salmo 127:3, no lo tengo ahí porque quiero que ya aprendan a buscar sus Biblias, ya no están agarrando ni Biblias ya ni nada. Salmo 127:3, espero que la memoria no me falle. Hola, ¿cómo estás?
¿Quién lo tiene? A ver. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre. He aquí, herencia del Señor son los hijos. Entonces Dios da bendición. El tener hijos es una gracia de Dios. ¿Y gracia qué es? Un don de Dios. Son un regalo que Dios me ha dado. Bienaventurado, dice, no, el hombre que tiene varios hijos son como saetas en su aljaba, listos para defender a los padres. Eso deberían ser los hijos siempre. Entonces, ¿el tener hijos es una bendición? Sí. ¿Y Ana qué significa su nombre? Llena de gracia, llena de favores. Pero en esos favores que ella tiene que tener, ¿qué favor le falta? Hijos. No tiene hijos. Ahora, no se sabe exactamente si son 14 años que vivió Elcana con Ana y con Penina, pero tuvo en esos 14 años Penina 10 hijos y Ana no. Y su nombre significa llena de gracia. Y algunas veces a nosotros nos dicen, pero Dios está contigo, Dios te bendice, el Señor está contigo. No veo pues dónde está, yo veo que ahora estoy pasando un momento difícil. Entonces, esta mujer era llena de gracia. Una mujer que empieza ya en la vergüenza, pero termina siendo fructífera. Ahora, dentro de todos los detalles, leamos algunas cositas que nos va a ser bien interesantes. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener para ser fructíferos, para ser fecundos, es creer la palabra. Entonces, hay muchas cosas imposibles para nosotros. Y hay mucha gente que se va a hacer burla de ti por los sueños que tú tienes. O sea, no sé, yo pregunto, ¿no? ¿Qué sueños tengo y no los veo? Son imposibles. A veces en una madre es su hijo o su hija. Y de pronto algo ha pasado y no es como uno quisiera. Y el hijo está desviado o la hija está desviada. Es un sueño, parece que imposible. Entonces no eres fecunda. Eres estéril porque no has logrado que tu hijo sea un fruto delante del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cogerme de la palabra. Entonces, cuando yo me agarro de la palabra, esa palabra que penetra en mí hace que yo sea fecundo o uno sea fecunda. Porque la Biblia dice, no cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice, cree en la palabra. Ahora, lógicamente, ese transcurso es a través de la oración. Pero como les dije, vuelvo a reiterar, estamos pasando, perdón que los tenga todos, a veces estamos pasando momentos bien duros y humillantes donde hay una Penina que se nos está haciendo la burla. ¿Y qué nos dice? Tú no tienes hijos, tú nunca vas a fructificar, ¿no? En vano te has casado con el amado, ¿ya? Porque el amado conmigo tiene hijos y tú ni uno. Y empieza a irritarla. Y esas son las voces del enemigo, ¿no? Si uno va es como Penina, porque Penina es como un instrumento del enemigo. Pero como dice la Biblia, no todo ayuda bien y el instrumento que el enemigo usó se convirtió en un instrumento de bendición. Entonces todos los días la irritaba, cada vez. Pero la palabra en mi vida, o sea, la palabra que yo tenga, ¿ya? Va a hacer que esta esterilidad se vuelva una profecía. Pero y esta profecía, porque profecía implica ¿qué? Cumplimiento de algo. Profecía es proclamar algo que se va a cumplir. La profecía es proclamar algo que se va a cumplir. Pero ¿cómo puedo yo proclamar algo si no tengo la palabra? Entonces cuando yo tengo la palabra, esa pues la profetizo. No voy a profetizar algo fuera de mi vida. Voy a profetizar algo que dice la Biblia. Y esa profecía que yo diga se cumpla. Ahora, haciéndole en Ana, ¿fue cierto o no fue cierto? Ella fue estéril, en años que se han hecho la burla de ella. Cuando llegamos a ese lugar de Isitar, va a ser terrible, o sea, le han hecho explosionar a Ana, de tal manera que su espíritu y su alma estaban amargados. Pero ella fue a buscar a Dios. Y al buscar a Dios le dieron una palabra, aún de un hombre que ni siquiera era un hombre de Dios, Elí, ni sus hijos. Pero Dios puede usar burros, asnos y animales para que su palabra siempre se cumpla. Entonces cuando ella escucha la palabra,
dice que come, ya no está más triste y vuelve a su casa, y esa profecía que tiene se vuelve realidad. ¿Qué nace? Samuel. Entonces lo que intento decir es que en los momentos bien difíciles que pasemos, que no entendamos, porque imagínense, la Biblia dice, Dios le cerró el vientre. Es como decirte, no, Dios cerró la bendición sobre tu vida. No, sería bien feíto, no sé, pues si yo le digo a Leo, por decir, mira, Leo, Dios ha cesado toda compañera para ti. Yeah. No lo aceptas, ¿no? No sé, pero no, es un ejemplo que yo estoy haciendo. Porque a veces Dios nos cierra las puertas, porque hay una gloria mayor que viene. Si fuera así, ¿te imaginas? Leito, la gloria que viene, así se debe llamar, gloria, ya, lo que viene. Entonces, viene, es una fecundidad. Entonces, a veces somos estériles, bueno, porque Dios lo permite por alguna situación, pero si nosotros nos aferramos de la palabra, esa se vuelve en una profecía, y esa profecía se vuelve en un cumplimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está bien? Amén. No escucho bien el amén. Amén. Ya, vamos. Ahora, Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, ¿cuál es el principio de Dios y el objetivo de Dios? Ahora, no quiero un poquito hablar de la esterilidad física misma, sino de la esterilidad espiritual. Entonces, si bien la esterilidad física existe por ciertas dificultades, qué sé yo, pecado, cualquier situación, la esterilidad espiritual también existe. Pero la voluntad de Dios desde un principio dice, no, yo soy por donde corre la sangre, la savia, yo soy ya la vid verdadera, ustedes son las ramas, ¿ya? Pero una de las cosas que tienen que hacer es permanecer en mí. Yo tengo que permanecer en él. Cuando yo permanezco en él, entonces empiezo a llevar fruto. Pero cuando no permanezco en él, ya no llevo fruto, ¿ya? Porque separados de él nada podemos hacer. Entonces, permítame por favor tal vez ir a ese rumbo. ¿Por qué no tengo fruto entonces? Si el objetivo de Dios es que yo tenga fruto, leyendo esta cita bíblica, solamente haciéndome una pregunta, porque no estoy permaneciendo en él. No estoy permaneciendo en él. Entonces, ¿cuán importante es permanecer en él? Y el permanecer en él es comunión. Implica aceptar su voluntad, lo que él me está diciendo, aunque esté en valle de sombra y de muerte. Yo sé que él es mi pastor, él me va a ayudar, y aunque esté pasando esta situación, voy a permanecer en él. Y en ese momento de dificultad voy a dar fruto. El objetivo de Dios es que demos fruto. Entonces, si nosotros no permanecemos en él, ¿qué seríamos? Estériles. ¿Por qué causas? Por falta de permanecer en él. Y el verso 2 que estamos leyendo, el verso 5 y el verso 16 dice, mucho fruto. A ver, léanlo en Juan, mucho fruto. Lo que Dios quiere es que lleves mucho fruto. Ahora, si aplico a hijos, en ese tiempo eran muchos hijos. Cuantos más hijos tenías, más era la bendición y el favor de Dios, y más estimada eras en la sociedad. Diferente al contexto nuestro ahora, ¿no? Diferente. Entonces, pero ese contexto que yo le estoy hablando, llevando espiritualmente, Dios me decía, ten mucho fruto. Mucho fruto. Ahora, lógicamente Gálatas nos va a hablar del fruto del Espíritu, ¿no? Que es amor, gozo, pero Dios está diciendo mucho fruto. ¿Alguien lo tiene? 15 y el verso 2 de Juan, el mismo Juan 15. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Entonces, ¿por qué Dios trata nuestras vidas? Para llevar más fruto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estamos en el plano de Ana. Por algo no estoy dando fruto. Entonces Dios va a empezar a limpiar mi vida. ¿Para qué? Para dar más fruto. Ahora, esa es la etapa que a veces puede ser dura en mi vida. El verso 16. Leo, ¿tienes?
15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere fruto que permanezca. Ahora, como dije, ¿no? Si quiero volver a la introducción, a lo que hemos iniciado, si no llevo fruto y sigo en la rama, Dios va a tratar mi vida. O son dos cosas, o me corta o produzco fruto. Pero lógicamente Dios va a tratar nuestras vidas. Entonces lo que trató en Ana, una mujer llena de gracia, lo van a saber, ¿no? ¿Qué estaba mal en ella? Porque iba a nacer un hombre que iba a ser un profeta y que iba a traer victorias tremendas del Señor. Entonces algo Dios tenía que trabajar en esta mujer. Y para que esta mujer salga esta característica, Dios tuvo que enviar ¿qué cosa? Una penina. Porque sin penina no hay fruto. Qué interesante, ¿no? Sin penina no hay fruto. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu penina? O sea, ¿qué es tu penina? Las peninas llegan a ser una gran bendición. Mateo 13:23 dice, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, otra forma de no dar fruto, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Te has atrasado? Siéntate ahora. Yo estaba preguntando, ¿dónde está el león? Te estaba extrañando el león. Ya. Dios nos ha sembrado en buena tierra. El objetivo es que demos buen fruto. Pero el problema es que no estamos oyendo ni entendiendo. Entonces, si yo no oigo y no entiendo, ¿qué voy a pasar? El proceso de poda. El proceso que Dios tiene para que des más fruto. Ahora, serán todos, no sé, ¿no? A 160, Dios lo va a hacer. Isaías 5:1, ¿qué dice? Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Entonces, Isaías dice, yo les voy a cantar un canto que mi amado canta. ¿Ya? Dios canta, Jesús canta, el Padre canta. Jesús en la cruz cantó, alguna vez aprendimos. Entonces Isaías dice, ahora les cantaré una canción que mi amado canta. Y esta canción del amado es así. Tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Mire, esta es la canción de Dios. Un poco parece una canción decepcionante, ¿no? Que canta el Señor. Y dice, no, mi amado tenía ¿qué cosa? Una viña. Ahora la viña es comparada con la iglesia, la viña es comparada con la esposa, con su pueblo o con Israel. Aunque la higuera tiene esa tipificación, dice, ¿no? Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. O sea, no era cualquier tierra, era la mejor tierra. ¿Ya? A mí que me gustan las plantas, yo tengo tierra negra siempre para abonarlas a mis plantas. Tiene que ser rica tierra, ¿ya? Linda tierra. Aró la tierra y le quitó las piedras. Cuando Dios vino a mi vida, vino a traerme su amor. Vino a darme lo mejor. Pero cuando yo vine a Jesús, mi corazón estaba lleno de piedras, lleno de obstáculos. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Ya? Dice la Biblia, quitó las piedras y sembró en ella las mejores vidas. Lo que Dios ha hecho en este tiempo en nuestras vidas es eso, sembrar su palabra. Dio todo contigo. Te quitó los obstáculos, sacó las cosas que nos obstaculizaban. No sé en qué sentido puedo decir emocionalmente. Había cosas que tenían que no estaban bien, ¿ya? En medio de su viña construye una torre de vigilancia. Es el templo mismo para vigilar. Talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas.
¿Cuánto tiempo estamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo le servimos al Señor? Y en todo este tiempo, ¿qué ha hecho Dios contigo? Te dio el mejor terreno fértil. Si es la iglesia, amén. Te dio la mejor palabra, ¿ya? Palabra rica, sustancial, ¿ya? En el lugar más especial para que nosotros creciéramos. Y a través de la administración, Él empezó a quitar ¿qué cosa? Los obstáculos que había en nuestras vidas. Porque hemos venido con muchos problemas a la iglesia. Por eso se llama ministerio de restauración. Restauró muchas cosas en nuestras vidas. Quitó las piedras y sembró en esa vida la palabra. Jesús mismo fue la semilla en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que demos fruto. ¿Ya? Luego puso una torre de vigilancia para siempre estar a través de su palabra vigilados y no salgamos de sus caminos. Luego hizo un lagar para que el vino pueda salir, el gozo, ¿ya? Y dice que esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas, y en el hebreo significa venenosas. Y esta es una canción un poco, no sé, parece una canción casi que habla de dolor. ¿Cómo puede? Isaías dice, voy a cantar esa canción. Entonces, una relación del amado con la amada debe dar fruto. Pero si no se da el fruto que se esperaba en esta relación, algo va a pasar. Entonces, la relación del Padre con nosotros es de amor. Él ha hecho todo para que demos fruto. En nuestro vivir, en nuestro accionar, en el fruto del Espíritu Santo. Pero por alguna razón esta relación no está dando fruto. Entonces Dios tiene que actuar. Ahora, si vuelvo a Ana, la pregunta es, ¿no? ¿En qué ella no daba fruto? Aunque el anterior ya lo dijimos. ¿En qué ella era la que no podía ver ese fruto? Porque una vez que dé el fruto, recién iba a nacer Samuel. Mientras ella no fuese tratado, no iba a nacer. O sea, lo que implica que nosotros estamos deteniendo el alumbramiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese detener está pues deteniendo también muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces Juan 15:2, lo que hemos leído hace rato, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, Ana tenía fruto, pero no era el fruto que Dios esperaba. Iba a adorarlo, sí. Iba a servirlo, sí. Pero por dentro se estaba llenando ¿de qué? De amargura. En su alma y en su espíritu. Se estaba llenando de amargura. Y así llenándose de amargura, no podía venir el profeta Samuel. No sabía renunciar. Así es que Dios, para que el fruto de verdad sea mucho fruto y haga pues una obra portentosa como lo hizo Samuel, Dios tenía que trabajar en ella. Y una de las cosas que dije, no, cerró su vientre hasta que ella pudiera cambiar. Lucas 13:7, ¿qué dice? Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? A ver, si yo no doy fruto, ¿qué pasa con la tierra? Ahí está, hermanos. Se vuelve inútil. Si no doy fruto en mi casa, ¿qué pasa con mi hogar? Se inutiliza. Dios me ha llamado a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces Dios viene a buscar fruto, ¿no? Y dice, hace 3 años que vengo a buscar. En el libro de Levítico dice, ¿no? Cuando vayas hay asientos, Joelito. Cuando vayas, dice, ¿no ve? Cuando vayas a conquistar una tierra, dice, no tales sus árboles, no los cortes, tampoco comes sus frutos, hasta que cumplan 3 años. Y en el 4.º año puedes comer de los frutos. Y es lo mismo con nosotros. Cuando Jesús discipuló a sus discípulos, ¿cuántos años tardó? 3 años. Y luego ellos, ¿qué tenían que dar? Fruto. Es la ley de Dios. El discipulado es fundamental para que nosotros demos fruto. Entonces, en este caso, ¿qué dice Jesús?
en el caso del viñador, ¿qué dice? ¿Hace cuántos años había venido a buscar fruto? O sea, ya podía comer. Lo que implica ¿qué? Según Levítico. A ver, otra vez, les voy a hacer otra vez. Según Levítico dice, a ver si ahí me lo pueden buscar. Según Levítico, leo, dice que no se podía comer un árbol, ¿ya?, a partir de los 3 años. Los 3 años, todos los árboles, sus frutos no se podían comer. ¿A partir de qué año se podía comer el fruto de un árbol? Joelito, a partir del 4º año, ¿ya? Entonces, esa era la ley. Si alguien lo va a encontrar, mejor todavía, ¿ya? Esa era la ley. No lo tengo ahí. Esa era la ley. Entonces, a partir del 4º año recién se comía fruto. Entonces, en la iglesia y en cualquier lugar, yo no puedo pedir fruto si no hay ¿qué cosa? Discipulado. Jesús, ¿cuántos años discipuló a sus, la reiteración, a sus discípulos? 3 años. ¿Y luego qué hizo con los discípulos? Los mandó para que dieran ¿qué? Mucho fruto. Es por eso que la Biblia dice, no puede hacerse cargo a alguien un neófito, porque tiene que tener ¿qué? Enseñanza. Aunque yo dije algunas veces, ¿no? El tiempo del discipulado hoy se está reduciendo de tal manera porque los tiempos son cortos. Pero bíblicamente eran 3 años. Entonces, ahora, aquí leyendo, ¿has encontrado? A ver, por favor. Y cuando entres en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanza al Señor. ¿Sí o no? Esas eran las leyes. Esas eran las leyes. O sea, cuando nosotros llegamos al Señor, todavía estamos en etapa de ¿qué? De formación. Estamos en etapa de formación. Pero luego de la formación, ¿yo qué tengo que dar? Mucho fruto. Ahora, volviendo, sácalo por favor, volviendo a esto. Sácalo, querido. ¿Qué dice? Está más grande. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Entonces, ¿cuántos años pasó? No. Levítico me aclara. 6. Entonces, esa higuera, ¿qué debía haber hecho después del 3er año? Debía dar mucho fruto. Entonces, el viñador, ¿cuántas al 4º año fue a buscar? Sí. ¿Al 5º año? Sí. ¿Al 6º año? Sí. Sí. ¿Y encontró fruto? No. Hola, Alde. Está bien. Entonces, ¿encontró fruto? No encontró fruto. Ya, son 6 años el número de hombre. Entonces, es lo mismo. Dios ha hecho en nosotros y en mí buscar fruto. Y ahora, para nosotros, bueno, yo no me estoy quejando, no estoy diciendo nada, pero en tiempo humano, por decir, los que están conmigo, tú, Leo, que está más tiempo, Ceci, Mima, Denis, ¿cuántos años tenemos discipulado? O Micho, ¿cuántos años? En tiempo de hombre. 8, debe ser, 19. Entonces, ¿qué debemos dar? Fruto. Entonces, cualquier rato el Señor viene a buscar ¿qué cosa? Fruto. Pero sí, se ha dado fruto. Yo reconozco que ha habido fruto en la iglesia, porque se debe dar. O sea, antes de que das fruto, ¿qué eras? Incircunciso. Dabas fruto, pero tu fruto no era el correcto todavía. Pero a partir del 4º ya deberías dar fruto. Pero resulta que ni a los 6 años da fruto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ya está inutilizando la iglesia. Es como si tuviéramos aquí varios evangelistas o varios pastores, no sé, y no diéramos fruto. Estamos inutilizando la tierra. Necesitamos dar fruto. Entonces, ¿qué dice? Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. O sea, esos 3 años que hizo, buscó fruto. O sea, no lo cortó el 4º año, ni el 5º año, sino el 6º. Dijo, está bien, voy a volverla a buscar. Y no halló, córtala, porque está inutilizando ¿qué cosa? La tierra.
Entonces, si hacemos una pregunta, ¿cuál sería la tierra? La iglesia, tu casa, tu hogar. Qué terrible es no dar fruto. Si no das fruto, estás inutilizando. Entonces sí debemos dar fruto. ¿Ya? Entonces, la Biblia me está diciendo, tienes que dar. Aunque después ya el hacha está lista, dice, para cortar, ¿no? Que dice, si alguien me lo lee, el verso 8, ¿qué dice? Si alguien lo tiene, por favor, sus Biblias. Acostúmbrense a sus Biblias. Nada, aunque tú solo está bien, pero quiero que lo lean. Es que algunas cosas ya no voy a poner, ya están buscando en Génesis, Juan, así están ya. Sí. Porque se levantará nación contra nación. No, Marcos, perdón. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía Entonces, ¿cuántos años va a esperar? 7 años. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Pero pregunto, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no la habrá abonado? ¿No habrá hecho algo? Yo tengo un árbol, está sentenciado, no me está dando fruto. ¿Verdad? No, tengo otro instrumento. Pero sí, y quiero que dé fruto. Pues. Y la que nos regaló, tienes que azotarle, dice, sus costumbres, ¿no? Con trapo mojado, dice, ¿no es así? Con trapo mojado hay que azotarle, dice. Y no creo, nunca le he azotado, pero sería bueno ya azotarle. En la noche dice que hay que azotarle con trapo. Yo me río cuando me dicen eso. Pero a veces hasta en la calle, ¿no? Con sus retamas pegan sus costumbres. Pero por la costumbre, no, yo no le azoto a mi árbol. Pero voy y le digo, no me das fruto, ya sabes. Otro, está sentenciado. Pero tampoco hago que crezca, la podo, la corto y si puedo la abono. Dios está diciendo lo mismo. No puede haber estériles. No debe existir. Y si hay esterilidad es porque Dios va a hacer algo para mostrar una gloria. Pero ese tiempo de humillación, ese tiempo de vergüenza, de prueba, nos va a empezar a cortar Dios para dar fruto. Ahora, vuelvo a reiterar, para que Dios trabaje en mi vida, va a mandar, no quiero decir lamentablemente, con gran bendición, una penina. O un penino para los varones. Dios va a mandar. Y esa penina se va a encargar de sacar las cosas malas que había en nuestras vidas. Y el día que recién yo me quiebre delante del Señor, va a venir el fruto. ¿Sí? Haciendo la comparación, la tierra es lo que da nutrientes, lo que está, en este caso la planta que no da, se está inutilizando la tierra, está dando nutrientes. Haciendo esa comparación con acá en la iglesia, serían los pastores o los ministros quienes estarían siendo inutilizados. Es como decir, 4 años están alabando y nadie alaba, todos están ahí parados, entonces están inutilizando al ministerio, o 4 años escuchando palabras y a nadie se les retiene, entonces es como que está en vano, algo así sería. Sí, podría ser, o sea, habría muchas aplicaciones, porque de alguna manera la otra aplicación sería, ¿no? Si podemos plantar otra planta en vez de vos, ¿que dé qué cosa? Fruto. Entonces, la tierra está inútil, pues no está cumpliendo su función de que hay una planta que dé fruto. Entonces está siendo inútil por esa planta que no da fruto. Entonces en ese caso sería alguien en la iglesia que no da fruto y tanto tiempo, o como alguien decía en mi casa, ¿no? Este Pablo está estancando para que no se casen tus hijos, decía, está inutilizando la tierra. Sáquenlo. Es un ejemplo. Uno dice, ¿no? Entonces es un decir para entender. Pero algo está pasando que no se esté dando los resultados que se deberían dar. Entonces Dios podía sacar esa planta como lo hizo con Israel. Israel no estaba dando el fruto que Dios deseaba. Entonces estaba inutilizando la tierra de Israel. Entonces en ese sentido, ¿qué hace Dios? Saca a Israel y nos planta a nosotros. Nos pone en el gajo. Y de ahí nosotros quedamos fruto. Pero que en Romanos dice, pues no te ensoberbezcas, dices, no sea que tú no des frutos, igual te voy a arrancar y lo voy a volver a poner a Israel, dice.
Entonces, en ese sentido, sí, los pastores podemos inutilizar cuando no vemos los objetivos más allá, cuando nos desanimamos, cuando caemos y no damos, sí, inutilizamos. Entonces uno debería estar fuerte y levantar alas como águila, volverse a poner fuerte en el Señor. Entonces hay muchas cosas en el ministerio, en la iglesia, de que sí, la pasividad, el no servir al Señor, puedo estar inutilizando ese pedazo que bien podía producir muchísimo fruto. Entonces podía aplicarse en varios aspectos, pero sí. Pero Dios es muy bueno. No, abonaremos este año más, ¿no? Abonaremos para que dé fruto, porque el principio que hemos hablado al principio, es que demos mucho fruto. Ahora, si Dios nos ama, entonces ¿qué va a hacer Dios? Va a empezar a cortar, desgajar y sacar para que demos mucho fruto. Sí, Ceci. Con el ejemplo de Penina, me genera una duda. ¿Puede ocurrir el cuadro en el que yo, como cristiano, yo mismo esté obstaculizando el dar fruto, por ejemplo, no necesariamente por una? Claro, tu carne puede ser penina o tus emociones pueden ser penina. Entonces, en este caso, Dios no sería el que ha cerrado, sino sería yo, ¿no? No, aquí dice Dios cerró. O sea, quiero hablar de lo que dice aquí la Biblia. Claro, pero puede existir el cuadro, o sea, que Podría ser. Pero acá estoy hablando explícitamente en el trato con Ana, Dios cerró. Pero aún si tú cerraras, es Dios quien lo permite, ¿no? Dios siempre va a estar por detrás. Pero el objetivo claro es que des fruto. Y para eso Dios va a abrir. Pero ¿cómo va a abrir? Sé que la tierra inutilizada tiene que dar fruto. Entonces, en lo que hemos leído, Dios dice, no, vamos a hacer esto. 1 Samuel 2:22. Elí era ya muy viejo y oía hablar de todo lo que hacían sus hijos de Israel y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Cómo estaban los frutos de Elí, del sacerdote? ¿Cómo estaban? A ver, Israel tenía como sacerdocio a Elí y a sus hijos como sacerdotes también. ¿Ellos qué deberían dar? Fruto. ¿Pero qué estaban haciendo con la tierra? La estaban inutilizando, la estaban desperdiciando. Y el pecado que estaban haciendo no era cualquier cosa. Eran mujeres piadosas que venían a orar al templo. ¿Y ellas qué hacían con las mujeres? Se acostaban. ¿Cómo? No me dice mucho la Biblia. Robaban de las ofrendas, abusaban, la tierra estaba inútil. Dios tenía. Ahora, ¿habrá abonado sobre la vida de ellos? Y si ha abonado, dígame. Sí, dice la Biblia. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice, tus hijos hacen esto. Y Samuel, Elí, en vez de volverlos otra vez, les dice, pero ellos no hacen caso. O sea, hubo la oportunidad de cambio. Y como ellos no quisieron, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los mató, no, sí, los eliminó, porque estaban inutilizando la tierra. ¿Y quién germinó en vez de ellos? Samuel. ¿Y dio fruto? Oh, y abundante fruto. Ahora, lo que tratamos de evitar es eso nosotros, ya sea familiarmente, ya sea en la iglesia. Debo dar fruto. Ahora, estos son casos extremos que estoy diciendo en la ley del antiguo pacto. En cambio, hoy Jesús murió por mí, para que yo no muera. Y la oportunidad de vida va a estar hasta el último día de que yo cambie, para dar fruto. ¿Ya? Pero de que va a ocurrir cosas en mi vida, si no quiero, sí va a ocurrir. Si es tu carácter, Dios va a tratar tu carácter. Si es tu orgullo, Dios va a tratar tu orgullo. No sé qué área será la que tengo. Dios la va a tratar. Vamos a encontrar cuando lleguemos a Ana, cuando él busca cómo hacer su encuentro con Dios y cambia todo. Entonces, la esterilidad va a traer profecía. Vuelvo a reiterar, en esos tiempos de humillación que Dios me está tratando, me debo agarrar de la palabra de Dios. Yo sé que como hijo, lo que me está sucediendo es producto de algo. ¿Ya? Sea mi vida, no sé, es producto de algo.
Pero yo me agarro de la palabra que dice: todo ayuda bien a los hijos de Dios. Sé que esto es momentáneo. Sé que Dios quiere hacer algo en mi vida. Entonces, cuando me agarro de eso, esa tribulación va a pasar. Y al final, en todo ese proceso, yo voy a rendir pues al Señor mi vida, voy a corregir mis acciones y van a ser Samuel. Tal vez lo que estaba cerrado en lo que Dios tenía para ti. Entonces, ¿a veces se inutiliza la tierra? Sí, se inutiliza. A ver, sigamos leyendo. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor para en aquellos días y la visión no era frecuente. Entonces no había nada. No había fruto, no había visión, no había profecía, absolutamente nada. Dice la Biblia hasta que el pueblo ni quería ya ofrendar porque estos hijos hacían quedar mal al Señor. Entonces, ¿tuvo que haber un cambio? Sí, un cambio muy fuerte. Hebreos. Vamos a ver Hebreos. Esta es una de las citas más complicadas en la Biblia, que no la vamos a tratar porque si no nos quedaríamos y estudiaríamos, sino en el ejemplo que nos está dando en esta palabra de Dios para todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que dan buen fruto, esta tierra tiene la bendición de Dios. Entonces Dios constantemente nos va a dar su palabra. Constantemente tu tierra va a recibir lluvia. Pero para que ésta produzca frutos hay que arar esta tierra. Y el corazón a veces duro, hay que ararla, ¿ya? Pero cuando se ara esta tierra que da buen fruto. Y esta tierra es tierra de bendición de Dios. Pero por el otro lado, pero esa tierra no vale la pena, otra vez, si solo crece en ellas, ¿qué cosa? Espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida en fuego. Es muy controversial, no voy a decirles por qué es controversial, porque pueden surgir muchas preguntas y no desviarme del tema. Ya, pero acá el autor de Hebreos está diciendo eso, ¿no? El propósito de Dios de las lluvias es que demos fruto. Y un corazón tiene que ser arado. Un corazón tiene que ser trabajado y transformado, porque un corazón que dé fruto es tierra bendecida. Entonces en mi casa Dios va a empezar a pulir, en la iglesia Dios va a empezar a pulir mi carácter, mi forma de ser. Y la lluvia que viene de la palabra de Dios va a transformar, va a arar mi corazón, la va a humedecer, la va a refrescar y va a dar pues planta. Y esta planta va a dar semilla y esta semilla, va a dar fruto y este fruto va a dar semilla. Pero en otros casos, hermanos, la tierra igual, la lluvia igual viene, el trato de Dios igual viene, pero uno no quiere recibirlo a pesar de la gracia de Dios. Y en vez de que crezcan los frutos de Dios, ¿qué nacen en ese corazón? Espinos y maleza. No quiere perdonar, no quiere cambiar, no quiere ser tratado por Dios, no quiere. Entonces está en riesgo de maldición. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me tiene que suceder eso? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Será que hay algo que no estás queriendo cambiar en tu vida? Y como Ana tenemos que estar viendo lo que hace Penina por falta de entregar mi vida al Señor. Si es así, Dios está aquí para decir: Dios, quiero entregarte. Y dice que podemos terminar destruidos en fuego. Y en Génesis dice, ¿no? Al hombre dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Un principio de la maldición es no escuchar a Dios, aunque acá tipifica a la mujer ya por todo el problema que existió, porque Dios le había dicho a Adán: no, esta es la palabra que yo te he dado. Pero Eva lo cambió y Adán, en vez de escuchar a Dios, escuchó a su esposa. Y por esa causa la tierra se convirtió en tierra maldecida. Y lo que dice, ¿no? Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Entonces un problema es un corazón endurecido. Ahora, tal vez yo estoy yendo muy fuerte a un extremo, pero es necesario. Dios quiere un corazón que escuche, un corazón quebrado, un corazón que esté dispuesto a humillarse, un corazón que esté dispuesto a pedirle perdón a Dios. Y si hay una Penina
y nos hace rabiar, inclusive buscar a Dios para que Él calme algunas situaciones que hay en nuestro corazón, sino de otra manera no es una tierra bendecida. Pero ahora sí aplico lo que Ceci dice, ¿no? Es porque yo estoy ocasionando esto. Dios está mandando, pero yo estoy ocasionando. Y esa tierra no vale la pena. No vale la pena. Ahora esa tierra puede ser hasta tu pareja, no sé. Hay tierras que no valen la pena. Tenemos que buscar gente que dé fruto. Si uno va a ser su familia, gente que dé fruto. Pero si da espinos, ¿qué cosa vas a vivir? Entonces hay harto que hablar. Entonces está en Dios. Dios dijo: yo he despedregado, yo he hecho, yo he trabajado todo esto, pero ahora a ti depende de ti. Otra vez iremos. Y viendo una higuera cerca del camino. Aquí, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué esta higuera no dio fruto? Porque no estaba en el camino. ¿Dónde estaba? Cerca al camino. Y esa es la primera situación. Si yo quiero dar fruto, no puedo estar cerca al camino. Cerca al camino, ¿qué significaría? Indecisión. Quiero, pero no estoy. Estoy cerca al camino. Por eso Bartimeo estaba a un lado del camino. Y cuando él entró al camino, encontró la sanidad. Si nosotros queremos dar fruto, no estemos cerca, sino entreguemos nuestras vidas y estemos en el camino. Y camino es jodó, significa progreso, prosperidad, significa salir adelante. Entonces muchos dicen, ¿no? La palabra prospera. Algunos dicen, ¿no? Que espiritualmente y económicamente la Biblia sí te prospera. O sea, no solamente es que somos cristianos prósperos espiritualmente, sino económicamente Dios te prospera. Pero ¿cuál es lo que Dios nos recomienda? Tienes que estar en el camino, no cerca al camino. ¿Qué más dice? Seguiremos leyendo lo que dice la Biblia. Vino a ella y no halló nada en ella, sino ¿qué cosa? Hojas solamente. Estaba cerca del camino, había logrado objetivos en su vida, era profesional, sus negocios, etcétera, etcétera. Estaba con todas las cosas. Muy linda la planta, muy hermoso, un follaje verde, pero ¿qué no tenía? Fruto. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, porque la palabra dice: ¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Entonces el fruto es integral. Dios no está diciendo dejar esos logros, hazlo, pero estate en el camino. Entonces se acercó, buscó y no encontró. ¿Y qué dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En otras traducciones dice hasta las raíces. ¿Estaba inutilizando la tierra? Sí. ¿Dios tenía que hacer algo? Sí. Ahora, ¿por qué le dijo nadie coma de tu fruto? ¿Por qué? Porque dice nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, ¿qué quiere decir cuando dice nunca más nazca? ¿Qué quiere decir? La antítesis, no sé cómo decir, lo contrario. El Señor está diciendo nunca más nazca de ti fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo fruto, pero como estaba cerca del camino, ¿cómo era su fruto? Sí, venenosos. Entonces, una higuera fuera del camino nunca va a dar un fruto correcto. Y Dios no quiere ese fruto. Necesita un fruto que de verdad pueda ser de provecho a su iglesia o a lo que es. Pero Dios siempre va a dar oportunidad, ¿ya? Dios siempre da oportunidad. Dice luego, se secó la higuera. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Pero el gozo es suficiente? ¿Cómo es? ¿El gozo es suficiente? No. Nosotros y ustedes y tal vez yo mismo, cuando hemos recibido la palabra, lo hemos recibido con gozo. Y hemos dado nuestro testimonio, hemos dicho muchas cosas de Dios. Pero cuando vino los problemas, cuando vienen las peninas en nuestra vida, ¿ya? Recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué cosa? Raíces, no tenían el discipulado para sostener su vida. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Entonces, para dar fruto necesitamos ser discipulados, porque no solamente es gozo,
si en cierta forma el gozo es parte de nuestra vida, pero díganme ustedes, en el camino del Señor no hemos tenido tristezas y amarguras, no hemos tenido momentos difíciles en que uno ha querido dejar, ha querido abandonar, ha querido salirse, sí, sí, pero el discipulado que ha hecho nos ha mantenido. La palabra ha venido y nos ha mantenido, nos ha hecho firmes, y a pesar de las lluvias y las tormentas hemos estado aquí. Tal vez nadie ha sabido nuestra vida, cómo hemos llegado, pero hemos estado aquí, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces el gozo son el follaje, pues. El gozo es el follaje, lindo, pero no basta. Necesitamos dar fruto, ¿ya? Necesitamos dar fruto. Vayamos a otra cita bíblica. Iremos a Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Entonces, si yo doy fruto, ¿qué debe dar mi fruto? Más fruto, más fruto, mucho más fruto. Entonces es necesario. Yo soy semilla, porque empieza con semilla. Semilla significa esperma en el griego, ¿ya? Esa semilla entra y da fruto, pero ese fruto da semillas, son mis hijos, y ese mismo objetivo está en lo demás. O sea, va a seguir el fruto, pero ese fruto es a través de la palabra. Es su palabra la que los va a ayudar. Mateo 7:16, ¿qué ha pasado, hermano? Solita. Ya viene. Ya. Cierto. ¿Se han peleado? Ya. Es que estás primero, güey. ¿Qué piensas siempre así? En Argentina piensan lo mismo. ¿Así? Desapareció, hermana, ¿qué pasó? ¿Se separaron? Como estudio y la palabra certera. No saben. Ni sabe, dice que estamos hablando ya. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Había que tratar las vidas? Sí. ¿Había que manejar nuestras vidas para que demos frutos? Sí. ¿Y Gálatas qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para que el fruto del Espíritu Santo se vea en mi vida, a veces necesito peninas. Necesito. Y las peninas sacan lo que en el interior hay. No sé, yo digo, no sé cuál sería las peninas. No sé si le preguntara a alguien, no sé si Leo podrías responderme si te pregunto. O José, ¿cuál sería tu penina? ¿Qué es lo que te hace explotar? ¿Qué es? Hay algo siempre. No, tú, Leo, tal vez sea difícil decir, ¿no? Sí, tu hermano es un penino. Sí, a veces sí, ¿no? Debe ser que te da y te da. ¿Y alguna vez te has hesitado y has querido explotar o has explotado? Sí. Dios está sacando lo mejor de ti. Y resulta difícil, ¿no ve? Hasta que salga amor, paz, paciencia, benignidad y des un fruto que estás esperando. Sí. Quizás ese sentido un poquito el comentario me hace pensar que es bien interesante cómo aquí el Señor te hace responsable a ti. No es como, no el hecho de que, digamos, no den frutos tus amigos o los sueños que tú tengas, no es porque, digamos, Satanás te está atacando, cosas así. Es como, te estás haciendo responsable, es como tú, para que des frutos tienes que permanecer, escuchar, es como, no es como que Dios quiere que te vaya mal, sino es como, depende de ti, es una palabra bien interesante que ha usado él, es como, depende de cada persona qué escuchar, qué recibir y dónde estar, si está en el camino, si está cerca del camino, es como, no viene Dios directo con juicio, te da la oportunidad de tú tomar la decisión, ¿no? Y eso me resuena harto porque he escuchado a muchas personas decir que Dios se ha ensañado conmigo, ¿no? Y en realidad no es así, no es como yo soy responsable de lo que quiero. Si estoy pasando por la prueba o si estoy pasando un momento amargo, por así decirlo, depende de mí dónde permanecer, ¿no? A qué lado ir. Y eso. Aunque debería dejar claro, ¿no?
entre juicio y trato. Porque el juicio vendría en alguien que esté inutilizando la tierra, no quiere, y esa es cortada. En cambio, en el otro caso, Ana sí quería. Su sueño era tener hijos, no podía. Su sueño iba a grandes cosas, pero se estaba frustrando. Entonces, para que Samuel pueda nacer, Dios tuvo que tratar su vida. Entonces, el trato fue una acción de amor que ella tal vez no lo entendió. Pero en ambos casos sí, depende de uno, ¿no? Y Ana supo elegir el camino correcto. Por ejemplo, Ana es la primera esposa. Tiene el mejor privilegio, ¿ya? Tiene el amor de su esposo y tiene la mejor porción. Si Ana hubiera podido obrar en sí, ¿qué hubiera dicho? Bótala, como lo hizo Sara. Nunca la votó. Se mantuvo. Aunque mantenerle a ella, ¿qué significaba? Llenarse de amargura, amargura y amargura. Y la única manera de vencer a Penina era acudir a Dios. Y por acudir a Dios, ella tiene 5 hijos, si no recuerdo mal. Que es, sí, que es gracia total a su nombre. Pero sí, tienes razón. Entonces, a veces para que el fruto de, vamos a tener que ser confrontados con algunos aspectos en nuestras vidas. Todos de alguna manera tenemos algo, ¿no? Somos, recientemente con mi esposa fui a una visita y alguien me dijo, no, tú también con tus palabras lastimas. Yo, sí, ¿no? Y no me encajaba esas palabras, pero le dije, Dios, si es cierto, ayúdame, porque puede ser. No me he dado cuenta. Te pido que me ayudes. Ahora, Dios lo sabe. Entonces, necesito que el fruto de Dios esté en mi vida. Ahora, para eso tiene que suceder algunas cosas. Sí. 7 estériles en la Biblia. 7. Sara, ya, la esposa de Isaac, Rebeca, ya, Raquel, la segunda esposa de Jacob. No, Raquel es la primera, ¿no? Ah, sí, es la segunda. Sí. Perdón, no me riñan. La madre de Sansón, Ana, las mujeres sunamitas, Isabel o Elizabeth. Isabel o Elizabeth. 7 mujeres estériles. Y siempre, cuando Dios habla de esterilidad, las 7 dan hijos. Ahora, lo que yo quiero un poquito hablar es que la última mujer es Isabel o Elizabeth, que significa Dios es un juramento, Shiva, ¿ya? 7. Y con Nishba él juró, o sea, él se comprometió. Originalmente se obligó a sí mismo por el número sagrado 7, ¿ya? Dios de 7 estériles. Y en estas 7 Dios hizo un milagro. O sea, no hay un estéril que me pueda decir que no esté en el plan de Dios. Y si hablamos de lo que hemos hablado del plan espiritual, Dios hizo un juramento. Y el juramento de Dios es que estas estériles queden a luz. Hizo un juramento. Si lo aplico es, perdón, Ley, tú vas a disculpar. Es como si Leo fuera estéril. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Fuera estéril. Dios, ¿qué hizo con Leo? Juramentó por Elizabeth, por las 7, para que él no sea estéril. Y Dios va a obrar por cualquier manera y va a usar todo lo que está a su alcance, su soberanía, para que él dé ¿qué cosa? Fruto. Ahora, ¿se acuerdan de la economía de Dios? O él lo extiende o él lo acorta. Si él obedece más prontamente, se acorta. Si él es más duro, se alarga. Pero el tiempo va a llegar. Entonces, lo que hace Dios es eso. Dios juró. Entonces Dios va a tratar con nosotros. Dios va a trabajar con nosotros. Ahora, las esterilidades serían muchas. ¿En qué no estoy dando fruto? ¿Cuáles son mis problemas? Pero la última mujer es Elizabeth. Y un nombre en otra versión dice el Dios de las 7. Entonces, ¿para Dios existe un imposible? No. Dios juró. Entonces, ahí ya voy. ¿En tu casa también juró? Sí.
soy estéril de mis hijos no vienen a la iglesia, no sé, Dios juró. Pero ¿cuál es el proceso que yo tengo que hacer para llegar? Es seguir acercándome al Señor. Ahora, bueno, por el otro lado, Ana representa al pueblo gentil y Penina significa a Israel con marido. Pero Penina no dio el fruto esperado. No hablamos de sus hijos, no se sabe qué sucedió con sus hijos, prácticamente no sabe mucho. Pero Ana fue la que se injertó después como nosotros como iglesia gentil. Entonces, ¿quién dará mucho fruto? Ana, la estéril, el pueblo gentil, nosotros. Nosotros somos el pueblo israelita ahora, somos el pueblo de Dios. Porque Israel no dio el fruto deseado. ¿Ya? Y nosotros, Dios nos injertó, y Dios, ¿qué espera en nosotros? Fruto. ¿Ya? Entonces, nadie puede dar fruto sin la presencia del Espíritu Santo. Necesito que el Señor cada día me hable, me compunja, me trate pues mi vida, hermanos. Hay cosas que van a ser duras, ya cada uno se conoce, cada uno sabe cómo es en su vida, qué parte hay que pulirla, qué parte hay que trabajarla. No, qué parte está débil en mi vida. Dios tiene que trabajarla. Y es la presencia del Espíritu Santo que va a hacer que haya fruto en nuestras vidas. Cantares 4:16, ¿qué dice? Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Dios viene a comer fruto. En este caso es la iglesia, el huerto. Y nosotros cuando adoramos, desprendemos aromas. Y cuando le cantamos, nos quebramos, le damos nuestra vida al Señor, es como si Dios comiera del dulce fruto. Pero imagínense, como dijo hace rato Leo, venir a una tierra inútil, donde ya no se quiere adorar, donde ya no se quiere cantar, algo está haciendo. No hay desprendimiento de aroma, no hay una dulce fruta. Dice la Biblia en Isaías, cavé, trabajé, pero en vez de dar fruto dulce, dio frutos amargos, venenosos. Ahora, ¿la iglesia se puede convertir así? Sí, sí. Cuando la amargura entra, cuando los problemas entran, destroza. Y puede hasta entre nosotros lastimarnos, destrozarnos. Necesitamos buscar a Dios, pero el juramento de Dios sigue. Yo voy a hacer. Entonces la iglesia entra en un trato, el pastor entra en un trato, la iglesia entra en un trato. La iglesia se enfrió terriblemente en Dios. Dios, ¿qué permitió? Las persecuciones. Estaban en Israel encerrados, no querían salir a predicar. Los apóstoles y los discípulos estaban encerrados en Judea. Y el propósito de Dios era que den fruto a todas las naciones, y no quisieron. Entonces Dios, ¿qué desató? Una penina en persecución. Y aquellos que no quisieron predicar, a la fuerza tuvieron que salir, y el evangelio se expandió. Rusia comunista, Corea del norte es, ¿no?, el que tiene problemas, y otros países. Dice que las iglesias son terriblemente fuertes y consagradas al Señor. Pero ¿cómo lograron ese objetivo? Si no fue a través de persecuciones y cosas duras. No sé si Bolivia está entrando en una situación así, pero si fuera, hay un propósito de Dios. Pero a veces uno pregunta, ¿por qué? Porque la iglesia va decayendo, va olvidando principios, va olvidando cosas que Dios nos ha dicho. Entonces vienen pues estas cosas. Y a veces en la casa viene con un problema, una enfermedad, un hijo, no sé, viene algo. Y recién parece que reaccionamos para dar fruto. Pero podemos nosotros desprender aromas, podemos quebrarnos, podemos pedirle a Dios que nos ayude. Volviendo a nuestra lección, lo del fruto. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Yahvé no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque Yahvé no le había concedido tener hijos. 2 veces dice eso. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
entró en una desesperación terrible, en una depresión en su vida, porque no podía dar hijos. Y la otra como que se burlaba. Y esa palabra así que hemos leído era una acción continua, todos los días. Todos los días. Ahora yo tengo una cita que la vamos a leer. Elcana amaba a Ana, ¿ya? Dice que mujeres estériles en el mundo antiguo corrían el riesgo de ser repudiadas y devueltas a sus padres. O sea, si no tenían hijos, los devolvían. No las querían, porque los hijos eran los que traían la bendición. Y se basa en esto. Y yo con esto quisiera que podamos ver qué le decía Penina a Ana. Dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. ¿Eso qué es? Bendición. La bendición, ¿en qué consistía? En tener muchos hijos, ¿ya? Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró a dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de grano, vino nuevo, aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas, cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ninguna israelita sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos y todo tu ganado dará crías. Entonces, ¿qué significaba la esterilidad? ¿Perdón? No. ¿Qué significaba la esterilidad? Maldición. Pero nosotros lo hemos trasladado al otro lado de lo que Dios quiere, ¿no? De la otra esterilidad. Entonces, haciendo esto, ¿qué creen que Penina le decía a Ana? Sí. ¿Y no serán las mismas voces que a veces se escucha del enemigo? Eres una maldita. Y eso no era nada grato. No tienes hijos, ¿ya? Te ha maldecido Dios. En cambio yo soy muy bendecida, tengo 10 hijos. Y todos los días, ¿qué cosas más le encararía a Ana? ¿Qué cosas más le diría? Pero Ana era amado por su esposo. Es lo mismo que decir en nuestras vidas. El mundo nos va a gritar que somos malditos. El mundo va a decir que no tenemos derecho por las circunstancias, no sé. Y Ana estaba escuchando. El problema era escuchar estas palabras. Ese era el problema. Y estaba oyendo y se estaba pensando, porque cuando leamos dice que estaba enferma en su alma y en su espíritu, estaba amargada. Y Penina logró que reaccionara. O sea, Ana era una mujer llena de gracia. Yo me pregunto, ¿cómo ha reaccionado? Tanto siempre le ha metido, que ha reaccionado para que una mujer reaccione así violentamente. Aunque no dice que la pegó, pero se exasperó. Todo era por una maldición que le estaban diciendo. Pero como les dije, Penina nunca fue estéril. Nunca. Perdón, Ana, gracias. Perdón. Ana nunca fue estéril. ¿Por qué? Porque Dios solamente estaba esperando el tiempo. Solamente cerró. Y, Ana debería cambiar. Su nombre es Toda Gracia, pero ella no estaba disfrutando de toda la gracia. Estaba haciendo una higuera verdecita, pero no había frutos. Había que producir los frutos. Entonces imagínense, pues lo que le decía, eres una maldita, no tienes ni un hijo. Por 10 que yo tengo, soy 10 veces bendecido y tú 10 veces maldita. ¿Qué le habría dicho? Y cada día ella se amargó y se amargó. Y es ahí donde Dios va a actuar. Y de la esterilidad va a venir la profecía. Entonces vivió un momento muy difícil, muy difícil. Y Ana hace el mejor camino dentro de esto que es lo duro de la vida. Pero Ana respondió, dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma. ¿Hasta dónde había llegado el dolor en Ana? Hasta su alma y hasta su espíritu. Y cuando el espíritu es afectado, ¿qué pasa? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más diríamos? Está bien, Micho. ¿Qué pasa cuando el espíritu está afectado? No hay comunión. Ausencia de Dios. ¿Qué más?
Porque dice que cuando Cristo vino a redimirnos, nuestra alma, nuestro espíritu estaba muerto. No estaba muerto, pero estaba en decadencia. Estaba en decadencia. Pregunto, ¿dudaría de Dios? ¿Protestaría? ¿Se negaría? ¿Habrá dicho, ¿dónde está Dios? Y todavía me ponen lleno de gracia. ¿Dónde está la gracia de Dios? Si estaba enfermo su espíritu, su alma estaba peor. Yo pienso que diría, ¿qué hice mal? ¿En qué he fallado? Sí. Porque Penina, no sé por qué Mm. ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir? Pero todo sigue igual. Pero Dios le va a dar todas las respuestas. ¿Y había que corregir su vida? Sí. Si se adelanta un poquito el panorama, ¿dónde estaban sus errores? Oía lo que no debía oír. A ver, terminaré con esto, ya no vamos a seguir más. Dice que cuando en la batalla Goliat insultaba, dice que David oía, pero nunca dejó que sus palabras entraran en su corazón. Y preguntó a los otros, ¿no? ¿Qué dice el rey de aquel que vence a este gigante incircunciso? O sea, no dijo, no, así dice, no, ¿qué dice el rey? O sea, no me interesan sus palabras. ¿Qué dice el rey si yo venzo? Esa era la pregunta de David. Cuando tú tengas un problema y lleguen palabras y te digan, eres un inútil, ¿qué tendrías que preguntar tú? ¿Qué dice el rey si yo lo venzo? Dice que se vas a casar con tu hija, que te van a perdonar los impuestos y que vas a ser rico. Entonces la pregunta aquí es, ¿no? ¿Qué escuchó Ana? ¿Escuchó a Dios o escuchó a Penina? Escuchó a Penina. Hasta que decide ir a escuchar al rey. ¿Ya? El domingo vamos a compartir eso de David. ¿A quién escuchó más? David era bien cerrado, ¿no? Todo lo que el gigante gritó ni le escuchó. ¿Qué ha dicho? No sé. Pero ¿qué ha dicho el rey si yo lo venzo a este gigante incircunciso? La pregunta es, ¿qué importa más? ¿Lo que diga el diablo o lo que diga el rey? Y por eso la palabra es la que lleva a la profecía. Y la profecía da nacimiento a Samuel. Ahí acabaremos. ¿Qué dice el rey? Porque si no escuchas la palabra del rey, te vas a amargar en tu alma y en tu espíritu. ¿Qué dice el rey? Amén. Si hay alguna pregunta, por favor, o algún comentario, y cerramos. Sí. Podemos ser también como nuestra propia penina, digamos, Sí. a frustrarnos tal vez en alguna cosa y no saber cómo resolverlo y actuamos de la peor manera. Y es como que no escuchamos a Dios, no debería pero sería yo mismo. Claro, aunque siempre hay un factor externo, ¿no? Siempre hay un factor externo, porque a menos que ya estés desequilibrada, tendría que ser un problema muy interno. Siempre hay un factor externo. Perdón por el ejemplo. Por ejemplo, José puede ser tu factor externo. Sí, en alguna situación. Entonces, si él te lastima, ahí tú tienes que, no importa lo que él diga, ¿qué dice el rey de mí? ¿Qué dice el rey de mí? Pero si escuchamos y esas, Arita, perdón, para contestar de todo. Si permitimos que esas palabras lleguen a tu alma y no las perdonas, estas van a llegar ¿dónde? A tu espíritu. Y al llegar a tu espíritu te afecta toda tu comunión con Dios. Entonces, por eso la palabra es importante ahí, ¿no? ¿Qué dice el rey? Me gustó mucho cuando lees. ¿Qué dice el rey? Ahora sí, perdón. No, pero usted estaba diciendo qué cosas hizo mal, digamos. La próxima clase lo vamos a ver. Ya, la próxima. Pero casi ya prácticamente estamos viendo. Ella escuchó durante años lo que Penina decía. Y en vez de ir a Dios, ella se estaba amargando en su alma y en su espíritu. Y lo va a hacer cuando lo veamos. Y va, y derrama su espíritu y su alma delante de Dios. Y recién viene la bendición del Señor. Y una de las cosas que ella hacía es que ya no comía. O sea, mientras tú estés en depresión y en debilidad, come la palabra. No comía.
Entonces, al no comer, se estaba debilitando más. Pero cuando escuchó la palabra de su esposo y la palabra de Dios, ella empezó a comer. ¿Y cuántos hijos tuvo? 5. 5 o 6. 5, ¿no? 5, número de la gracia. Ya. ¿Algo más? Denis, ¿nada? Ya. Cesaremos. Señor, gracias. A veces uno piensa cuando no queremos cambiar o tú vienes a limpiar el fruto, nos encontramos con una penina en nuestras vidas y tiene que machacarnos para salir lo mejor de nosotros. Y Ana no escuchó a Dios, y creo que nosotros también muchas veces, en vez de escucharte a ti, escuchamos nuestro contexto, lo que está alrededor, y a veces nos hacen sentir inútiles, que no servimos, que somos lo peor. Pero ¿qué dice el Rey? ¿Qué dice el Rey? Y esto amargó su alma y amargó su espíritu. Creo que en un momento, yo pienso, si ha llegado a un estado de depresión, hasta ha debido pensar eliminar su vida. Y Satanás ha debido acusar una y otra vez que era una maldita, que había hecho algo que le estaba maldiciendo, pero no era así. Lo que Dios quería que lleve más fruto. Esa era la intención de Dios, porque iba a nacer algo glorioso. Samuel, lo que iba a traer ella era algo, un personaje que iba a cambiar todo desde ese instante. Un profeta que iba a llevar de victoria en victoria a su pueblo. Y de ahí viene la palabra Ebenezer. Y desde ahí se implanta una palabra, Yahvé de los ejércitos. Pero ella no estaba escuchando, solamente oía, y cada vez se estaba envenenando y envenenando y envenenando más, hasta que un día dijo: basta, suficiente. Y fue a los pies de Cristo, si es que había Cristo, siempre hubo, pero fue al templo, a Dios. Y allí ya no se amargó sola, ya no amargó su alma ni su espíritu sola, porque eso le estaba destruyendo. Llegó al templo y descargó su alma y su espíritu. Y es más, ni siquiera le alentaron, porque vino el profeta, el sacerdote, y le dijo: borracha. Y ella dijo: no, estoy derramando mi espíritu y mi alma delante del Señor. Y un hombre que estaba mal, un hombre que ni siquiera era hombre de Dios en su sentido, hasta Dios lo utilizó. Le digo: que Dios te conceda tu petición. Señor, ayúdanos a enfrentar a las peninas, porque vemos que la penina es como una herramienta para sacar la bendición. Porque si Penina nunca hubiera venido, tal vez ella hubiera vivido amargada toda su vida y Samuel no hubiera nacido. El enemigo no sabe que los instrumentos que él usa se vuelven gloria en el Señor. Y todo aquello que él trae para destrozar nuestras vidas, de pronto se vuelve una fuente de bendición. Pero ahora uno tiene que aguantar, pero no en uno mismo, sino en el Señor. Gracias, papito, porque nos has llamado a dar mucho fruto. Y tu palabra dice que Él iba a cortar, limpiar, desgajar, para que demos más fruto todavía. Gracias por los problemas, gracias por las situaciones que atravesamos, gracias por las peninas o por los peninos, no sé. Estas están sacando lo más profundo de mi vida, que pensé que no había y pensé que estaba bien. Y esto que está saliendo, lo único que hace es estar limpiando mi vida cada vez más y más y más, para que nazca lo que estoy esperando, Señor. Nosotros estamos retardando el parto. Dice que una vez que nace el niño hay alegría, dice Juan, se olvidan las tristezas. Pero también tu palabra dice que muchas mujeres ya no tienen fuerza para dar a luz, y muere la madre y muere el hijo,
porque ya no hay fuerzas. No, Dios, danos fuerza. Hay algo bueno que viene, hay algo muy lindo que viene, Señor. Y gracias por tratar nuestro carácter, gracias por tratar nuestra manera de ser. Gracias, Señor. Creo que todos nosotros necesitamos de ti. Bendecimos esta noche, bendecimos las ofrendas, Señor, que vamos a dar con amor. Señor, bendice al dador alegre, y al que no tiene también bendice, provee el trabajo, provee todo lo necesario. Puedes subir todo aquí en esta tierra, pero nosotros, nuestra bendición viene del cielo, Señor. Y no hay ni uno que mendigue pan, ni su hijo, Señor, muera de hambre, porque tú provees siempre lo necesario. Gracias, amado, te agradezco, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Voy a dejarle a Leo este lugar para que nos informe del 5 de enero y los juguetes y todo eso y la movilidad, y nos despides, Leito. Bendiciones. También pueden pasar a ofrendar. Queremos darte gloria y alabanza.